A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el versículo 34 al 40. Primera de Corintios 14, versículos 34 al 40. Dice así la palabra del Señor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, tome asiento. El título del sermón de hoy es un poco sugerente, quizás. Calle la mujer en la congregación. Quizás es un título, como hemos dicho, sugerente, sobre todo a la luz del contexto en el cual hoy día nosotros vivimos. Siglo XXI, una sociedad occidental, ¿cierto? Latinoamérica, ¿cierto? Sudamérica, Chile, Santiago. La verdad es que en todo Occidente hace bastante tiempo viene un movimiento que es bastante peligroso y anticristiano, el movimiento feminista. El movimiento feminista, a todas luces, atenta contra los principios cristianos. Y es algo que lamentablemente estamos expuestos todos los días. Es muy triste ver sobre todo a las jóvenes que van a los colegios, o quizás liceos, universidades, que sufren, ¿cierto?, un constante ataque, ¿cierto?, de las consignas feministas. Es tanto así que el feminismo es total, y lo decimos con todas sus palabras, ¿no? Es antibíblico en todo el sentido de la palabra. Porque el feminismo pone en el corazón de la mujer un propósito diferente al que Dios le ha dado. Totalmente diferente. Y no solamente en términos del verdadero sentido de la vida, ¿no? Que la premisa de toda mujer o el fin de toda mujer sería vivir para la gloria de Dios, sino que también en un sentido mucho más práctico de cómo hacer familia, cómo enfrentarme a mi familia, cuál es mi función en mi familia y en la sociedad. Esto ha sido permeado y ha sido tergiversado, poniendo en las mujeres otras metas. Sale, desarróllate, busca tu felicidad, busca tu gozo, aborta, no pierdas tu tiempo con hijos, desarrolla tu vida, ¿cierto? Sé profesional, sé líder, gobierna la sociedad. Estas son consignas que se siguen introduciendo continuamente en mujeres. Por eso hablar de un tema tan complejo como el que el apóstol Pablo hoy día nos pone, sobre todo para estas sociedades, es muy difícil, hermanos. Ciertamente para los hermanos corintios del primer siglo esto no era un tema. Es algo que la sociedad estaba acostumbrado, pero hoy día hablar de que una mujer cae en la congregación es complejo. Es complejo. Pero hermanos, nosotros no nos regimos por lo que la sociedad diga, nos regimos por lo que diga la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios y obviamente para nosotros esta es la norma de fe y práctica. Ahora bien, volviendo a este tema del problema feminista, hermanos, vivimos en un problema que para nosotros es aún más dañino. ¿Por qué? Porque son muchos los profesantes de la fe, muchos evangélicos, muchos cristianos, como quieran llamarse, que han sido permeados por esta ideología. Y lamentablemente hablamos de mujeres cristianas. Muchas mujeres cristianas han sido permeadas por las consignas del feminismo. Es así que hoy día nosotros vemos, hermanos, pastoras liderando iglesias. Vemos, y lamentablemente en extremos, apóstolas.
Vemos mujeres que no quieren hacer familias con sus esposos porque quieren seguir sus propios caminos. Tienen a la fe como un accesorio, pero quieren ellas seguir y hacer sus carreras, ¿no? Yo no quiero tener hijos, ¿cómo se te ocurre? Yo prefiero hacer mi vida. Yo quiero tener mi propio trabajo, quiero tener mi independencia. Hermanos, estas son consignas feministas. Dios ha hecho a la mujer con una calidad preciosa, virtudes especiales, que el feminismo las ha destruido. Alguien por ahí dijo que es tan absurdo y es tan feo, ¿no?, este movimiento feminista, que le quita a la mujer todo lo que la hace especial. Alguien, cierto, por ahí dijo que una mujer es la que construye una casa en un hogar, y es una realidad. La mujer convierte una casa en un hogar. ¿Por qué? Porque la esencia de la mujer es algo especial que el hombre no tiene. Es algo distinto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Esto solamente para introducirnos al tema que el apóstol Pablo nos va a exhortar el día de hoy por medio de estos versículos. Ya sabemos, ¿cierto? La semana pasada hablamos un poco de los versículos anteriores donde el apóstol Pablo dice, miren, Dios es un Dios de orden, la iglesia debe hacerse las cosas en orden, las cosas no se hacen como cada uno la quiere, tiene que haber una estructura, tiene que haber orden también en la dinámica de un culto. No pueden hablar todo al mismo tiempo, aquí la cosa no anda, no es desordenada. Eso es lo que el apóstol Pablo había dicho la semana pasada, lo habíamos visto. Pero se introduce ahora también a hablar de las mujeres, y para eso vamos al versículo 34, donde el apóstol Pablo dice las siguientes palabras. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Hermanos amados, encontramos estas palabras del apóstol Pablo que son bien duras, ¿no? Y son quizás, y como lo dijimos en la introducción, sobre todo en este tiempo, muy llamativas. Alguna mujer se puede llegar a sentir incluso, oye, menoscabada. ¿Por qué nosotras tenemos que callar en las congregaciones? Ahora, mirando este texto de una manera bien literal, ¿significará que una mujer no puede decir nada en la iglesia? La respuesta es no. Para eso tenemos que entender que el apóstol Pablo, en el contexto de todo este capítulo 14, sobre todo la segunda parte, está hablando del culto general. Está hablando de la reunión de los santos, de lo que estamos haciendo ahora. De esto está hablando, de un culto general. Y él en este sentido dice, las mujeres callen en la congregación. Podemos entender entonces que en el culto general las mujeres no deben hablar. El punto de esto, hermanos, es que tiene que ver con el orden en cual el apóstol Pablo está estableciendo para la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que una mujer puede o no puede hacer en la iglesia? ¿Será que la mujer entonces no puede decir absolutamente nada? La respuesta es no. La respuesta es no. El apóstol Pablo se va a referir a que las mujeres no deben hablar en la congregación cuando se trata de hablar de doctrina en una iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros nos fijamos en el contexto, el apóstol Pablo recién está hablando, en los versículos anteriores, lo vimos la semana pasada, que cuando alguien profetiza, que en este caso, en este sentido, predica la palabra de Dios, la iglesia debe juzgar. En ese contexto en particular, alguien podría juzgar y levantarse y decir, eso no es correcto. Pero eso no lo podía hacer una mujer. Tenía que hacerlo un hombre. ¿Por qué? Porque era indecoroso, como vamos a ver más adelante, que una mujer se levantara. ¿Por qué? Porque la mujer no puede tomar esa actitud o esa posición de liderazgo. Pero la mujer sí puede hablar en la iglesia. De hecho, nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 11, habla de que las mujeres oran en la congregación. Eso nos da a entender a nosotros que las mujeres sí pueden orar en la iglesia. De hecho, nosotros cuando hacemos culto de oración, oran hombres y oran mujeres. Ahí la mujer sí puede orar. Lo que no puede es enseñar doctrina. Eso es lo que una mujer no puede hacer. Una mujer no puede ejercer enseñanza, no puede presidir. Esa es la ordenanza del apóstol Pablo. Y no solamente a la luz de lo que dice este versículo lo decimos, sino que las mismas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2,
versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ojo con esto. El apóstol Pablo, que también recordamos que Timoteo es enviado como un líder, ¿no?, de establecer iglesias, pastorear iglesias. Él le dice y le manda una serie de enseñanzas y ordenanzas para que él pueda establecerlas en la iglesia de Cristo. No se nos debe olvidar que esto es para toda la iglesia de Cristo, no es solamente para los corintios. Ya vemos que en este versículo, el que acabamos de leer hoy día, el versículo 34 con el que hacemos inicio, no dice calle la mujer en la congregación, dice callen las mujeres en las congregaciones. Y si nosotros nos vemos cómo termina el versículo 33, dice así como en todas las iglesias de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ordenanza que el apóstol Pablo está dando es para todas las iglesias. No es que nosotros en Centroamérica las mujeres tienen más actividad y aquí podemos hacerlo. No. Es que en una tribu de África la mujer es la que domina. Es que no. ¿Por qué? Porque esta ordenanza es para todas las iglesias de Cristo. Todas las congregaciones del Señor se rigen por la palabra de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo deja claro. Y se lo dice también a Timoteo, que estaba sembrando, estaba administrando iglesias en otro lugar. Y a él le dice, porque no permito a la mujer enseñar y no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, muchas personas, pastores, he escuchado un montón de defensas respecto de eso, dicen, no, es que esto tiene un contexto donde la mujer era muy, digamos, exaltada o muy rebelde. La verdad es que nosotros deberíamos preguntando, ¿cuándo la mujer no ha sido así? Eso sucede siempre. Y no lo digo porque sea la mujer, sino que el ser humano ha sido así. Nosotros como hombres y mujeres siempre hemos sido rebeldes. El hombre siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Eso no tiene que ver con un contexto en particular de las mujeres, ¿cierto? Ni de los corintios o a las que estaba liderando Timoteo. No, es para toda la iglesia. En ninguna iglesia una mujer debe enseñar ni ejercer dominio sobre un varón. Por eso la mujer no solamente no debe predicar del púlpito a la luz de lo que dice la Escritura, sino que no debe pastorear o no puede ser diácono. Alguien podría abogar y decir, oye, pero es que en la iglesia existía Febe, la diaconisa, ¿no? Pero nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos traducciones de la Biblia, ¿cierto? Y la palabra diácono significa servidor en griego. Y se transliteró, no significa que ella tenga el título de diaconisa. Era una servidora de la iglesia, pero no era el título de diácono. Si nosotros vemos a quienes se nombran en la iglesia primitiva, los 7 hombres, los primeros 7 diáconos, vemos puros hombres. Y cuando vemos las normativas para los cargos a diáconos, ¿cuáles son los requisitos? Vemos a puros hombres. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo y como la Escritura no se contradice, una mujer no puede ejercer dominio sobre un varón. Y un diácono es un cargo oficial dentro de la iglesia. Es alguien que tiene dominio sobre la iglesia. Por eso, hermanos, la mujer no puede ser pastora. No existen las mujeres pastoras. O sea, que existe una mujer que se levante como pastora es un atentado contra la Escritura, porque Dios lo norma. Ahora alguien podría decir, es que no, porque, insisto, es que esto era algo que tenía que ver con el contexto. Bueno, en la misma carta a Timoteo, el apóstol Pablo argumenta el por qué la mujer no debe ejercer dominio. Versículo 13, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Él dice, ¿por qué no puede una mujer ejercer dominio sino estar en silencio? Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Cuál es el argumento? Que el hombre fue creado primero. Y dice también, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol Pablo, para argumentar su punto, se va a la creación y dice, miren, en primer lugar, Dios estableció un orden. Y eso, hermanos, no es algo macabro, ni mucho menos una conspiración contra las mujeres. No, es la realidad de las cosas. Dios creó al hombre primero y de ahí creó a la mujer. Y ahí Dios en la creación estableció un orden.
una jerarquía. El hombre es cabeza de la mujer. Y no solamente hace alusión al apóstol Pablo, si ustedes se fijan, a la creación, sino que hace alusión a la caída. ¿Y por qué cayó el hombre? Porque la mujer tomó un lugar que no le correspondía. Y eso causó básicamente la destrucción o la caída del hombre. Es un tema bien complejo. Cuando se destruye el orden de Dios, se destruye todo hacia abajo. Eso es lo que está básicamente explicando el apóstol Pablo. Ahora bien, respecto de este punto de que la mujer no puede ocupar el lugar del hombre, yo también he escuchado otra defensa que se fundamenta en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. De hecho, esto lo escuché desde una pastora que dijo, no, es que Dios, mediante este versículo, arregló las cosas. Porque ahí dice que no hay mujer ni hombre, ni varón ni mujer. Respecto de esto tenemos que decir lo siguiente. El afán del apóstol Pablo en Gálatas nunca es establecer un orden jerárquico ni en la vida familiar, ni en la sociedad, y mucho menos ante los ojos de Dios. Lo que él está estableciendo ahí, si nosotros vamos al contexto de Gálatas, él está haciendo alusión a quiénes son personas que pueden entrar a la promesa, a los digamos, herederos de Abraham. ¿Quién puede ser heredero de Abraham? ¿Quién puede ser creyente? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas. Él está enseñando lo siguiente: ya no es la salvación solamente para los judíos, sino que no hay judío ni griego. Ya no solamente la salvación pertenece a un hombre como Abraham. No hay mujer no hay género. No hay género, no hay nacionalidades, no hay raza, no hay nada. ¿Por qué? Porque Dios ahora tiene santos en todos los lugares y de todas las formas. Ese es el argumento del apóstol Pablo en Gálatas. Nunca el afán del apóstol Pablo es quitar o desarmar el orden establecido en la creación. Incluso nosotros sabemos que Gálatas está escrito antes, por ejemplo, que la carta a los Efesios, que la carta a los Corintios y que las cartas sobre todo a Timoteo, que fueron la última. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el apóstol Pablo, en este caso, hubiera querido desarmar todo lo que dijo anteriormente, podríamos pensar que lo tendría que haber escrito al final de sus días, ¿cierto? Pero no es lo que hizo. Escribió Gálatas y después, encima de ello, reafirmó el orden que Dios había establecido en la creación. Después de escribir Gálatas, este pasaje que alguien podría sacarlo de contexto, y es algo que el apóstol Pablo no está diciendo, porque el apóstol Pablo no se contradice, ni la Biblia no se contradice, si es que él hubiera escrito esto, después reafirma que el orden de la familia, el orden de la sociedad, el orden de la creación es hombre, cabeza de la mujer. Y lo encontramos en Efesios 5, lo encontramos en Colosenses 3, lo encontramos en un montón de lados diciendo, mujeres, por favor, sométanse a sus maridos. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, fíjense que en este versículo en particular, el que acabamos de leer, 34, 1 Corintios 14, 34, él dice lo siguiente, y pone una razón. ¿Por qué la mujer debe callar en la congregación? ¿A dónde apunta el apóstol Pablo? ¿Por qué deben estar sujetas? Porque la ley lo dice. Él dice, como también lo dice la ley. ¿En qué estaría pensando el apóstol Pablo cuando dice la ley? ¿En alguna ley romana? ¿En alguna ley judía? No, hermanos, se refería al Antiguo Testamento. Como lo establece el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Podríamos pensar incluso en el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros. Ahí establece claramente la Biblia que Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Podríamos pensar desde la creación, en Génesis. El apóstol Pablo podría haber estado pensando en Génesis. La creación, cómo Dios pone al hombre como cabeza de la creación y después a sus esposas. Hermanos, es claro el hecho de que este orden que Dios estableció de poner al hombre como cabeza y mujeres sujetas a sus maridos es algo que está en toda la Escritura. En toda la Escritura nosotros podemos encontrar
que este orden está establecido en la Escritura. Por tanto, lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro es que ese orden que se establece en la creación, que debe pasar a la familia, también debe pasar a la iglesia. En ese sentido, hermanos, si nosotros retrocedemos un paso en lo que acabo de decir, ¿qué hay de nuestras familias? ¿Quién gobierna nuestras familias? Sabemos que generalmente la mujer es la que más grita, ¿no? Pero debe ser la que gobierna el hogar. No debe gobernar el hogar la mujer. Está bien, yo entiendo, yo también tengo esposa, también soy hombre casado. La relación de hombres y mujeres son complejas. Nosotros tenemos que acordar un montón de cosas, ¿cierto? No significa, y lamentablemente, hermanos, nosotros sabemos que históricamente esta verdad de que la mujer debe estar sometida a su esposo ha sido utilizada por evangélicos o por cristianos en la historia para justificar un montón de abusos. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros creemos que eso está mal. De hecho, la Escritura nunca llama al hombre a someter a su esposa. Si ustedes se fijan, en la Escritura nunca dice, esposos sometan a sus esposas. Nunca lo dice. Dice, esposas, sométanse a sus maridos. ¿Por qué? Porque el acto de sumisión es un acto que la mujer debe hacer voluntariamente en amor a su esposo. No es un acto que el hombre debe provocar bajo golpe o bajo amenaza o bajo dominio. Eso está equivocado. Lamentablemente nosotros somos testigos de muchas hermanas que han sufrido en la historia. ¿Por qué? Porque tenían hombres que se aprovechaban de eso y las golpeaban y las tenían que someter. Eso está errado, eso es una aberración, hermanos. No, decimos no totalmente a eso. Decimos que la mujer debe someterse a su esposo en amor. Esposas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Así lo dice Colosenses 3. La mujer debe entender por qué debe someterse a su marido. Porque Dios nos creó de esa manera. El apóstol Pablo sigue normando. Recordemos que todo esto está en el contexto del culto público. No nos olvidemos de esto porque para poder entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, debemos entender que está en el culto público. De ahí nosotros podemos sacar aplicaciones, pero esto tiene que ver con el culto público. De ahí que en el versículo 35 el apóstol Pablo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Recordamos entonces que esto tenía que ver con la forma en que la iglesia primitiva establecía el orden del culto. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos? Porque hoy día nosotros, la iglesia ha ido evolucionando de alguna manera en un sentido. Y por ejemplo, nosotros tenemos estudios bíblicos de la manera diferente a la que ellos lo tenían. Hoy día en un estudio bíblico, no sé, que no forma parte del culto general, sino que forma parte del Día del Señor o un día X, generalmente hacemos estudios con diferentes metodologías donde una mujer puede opinar y puede preguntar, ¿cierto? Pero en este contexto es diferente, porque hay un contexto en particular. ¿A qué se refiere cuando dice que quieren aprender algo, pregunten en sus casas? No se nos debe olvidar que estamos justamente hablando del hecho de que cuando alguien profetiza debe ser juzgado y debe ser entonces, en esos tiempos, muchas veces discutido algo. Ahí la mujer no podía opinar y no podía preguntar y no podía elevar su voz, tenía que callarse, guardar, estar sujeta, esa es la actitud, y después preguntarle a su esposo, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que sucedía? Pero no pararse en la iglesia y preguntar, pero es que yo quiero saber esto. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso decimos que esto tiene una forma en su principio, pero para nosotros tiene diferente aplicación. Ahora, es importante también entender que la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí en el griego, que es la palabra mansamo, no quiere decir solamente aprender, sino que aprender de una manera activa. En otras palabras, lo que se encuentra en esta palabra es que la mujer, ¿cierto?, de manera implícita, debe querer aprender, debe estudiar. La mujer debe preocuparse por estudiar, pero no, en ese contexto, no en la iglesia, no ahí, sino que para poder crecer en el entendimiento debía hacerlo en la intimidad de su hogar. Esto a nosotros nos lleva a la forma práctica hoy día. ¿Cómo una mujer, o cuál es la posición que una mujer debe
debe tomar cuando abraza la fe y empieza a caminar en Cristo. ¿Debe solamente ser oidora y ser oidora pasiva? No, bajo ningún punto de vista. Ciertamente desde la posición es oír y tratar de captar y de masticar, pero usted debe en su hogar estudiar. Mujeres deben estudiar, deben acercarse a la Escritura. La mujer debe confirmar, tal como lo debería en su hogar. ¿Oye lo que habrá dicho el pastor? ¿Tendrá razón o estará mintiendo? ¿O no le encuentro sentido? ¿O quiero profundizar? ¿Tan así es? Oye, la mujer debe tener esa posición. Ahora, esto de que la mujer en su misión le pregunte a su hombre, a su esposo, no ha cambiado. No ha cambiado. Y apunta al esposo ahora. El hecho de que el esposo deba responder a su mujer es una carga sobre el varón. Todo hombre debe tener la capacidad de responder a su esposa en el hogar. Todo hombre debe ser más estudioso que su esposa. En otras palabras, todo hombre debe enseñar a su esposa. Salvo que usted lleve muy poco tiempo en la fe, ¿cierto? Porque esto sucede mucho. En la iglesia las mujeres se acercan a la fe, los hombres nos cuesta un mundo. Generalmente llegamos más tarde, suele suceder. Y quizá hay un neófito, ¿no? Alguien que lleva muy poco tiempo. Si él lo puede enseñar, bueno, es entendible por un tiempo. Pero si usted ya lleva un año en la iglesia y no es capaz de enseñarle a su esposo, usted debería avergonzarse. Porque es función del varón tener la capacidad de enseñar a su esposa. Y por tanto el hombre debe preocuparse de saber. ¿Por qué? Porque es el hombre el que es el pastor del hogar. Esa función para los creyentes hoy día no les gusta. Lamentablemente yo conozco muchos varones que profesan la fe, pero no saben ni quién es Cristo. O sea, no saben nada de nada. No, es que yo voy a la iglesia nomás. No. El hombre debe tener la capacidad de pastorear a su mujer y por tanto tiene mayor responsabilidad de estudiar la Escritura, de guiar a su esposa. Hermanos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. La mujer debe sentirse segura de que puede preguntarle a su esposo. Alguna pregunta teológica, ¿por qué no? Alguna pregunta real. Y la mujer, por el contrario, no solamente debe tener la confianza de preguntarle a su esposo, sino que tiene que tener la actitud de someterse a eso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque forma parte del ordenamiento que Dios establece para las relaciones de hombres y mujeres y la fe. Esto es importante. Ahora bien, yo reconozco, y el apóstol Pablo también reconoce, que lo que acaba de decir es bien complejo. Decirle a la mujer que debe someterse a su esposo, que debe tomar una actitud sumisa en la iglesia, que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es el que gobierna tanto el hogar, debería gobernar la sociedad y debe gobernar la iglesia. Es algo duro, sobre todo para personas que no les gusta esto. Y es así que el apóstol Pablo termina haciendo unas preguntas, porque él entiende que lo que está preguntando es difícil, o difícil de aceptar. Y dice lo siguiente, versículo 36. ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? De una manera quizás un poco confrontacional, el apóstol Pablo hace dos preguntas. Y estas preguntas tienen el afán de justamente confrontar a aquellos que dicen, yo no estoy de acuerdo. Él se pone, el apóstol Pablo, en la posición de que alguno de los corintios no va a estar de acuerdo con esta enseñanza. Entonces él pregunta, quizás se las pregunta de otra manera. Quizás, vamos a hacer el ejemplo aquí. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, Iglesia de Santiago, no estamos de acuerdo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos preguntaría, ¿acaso ustedes, Iglesia Bautista de Santiago, de ustedes vino la palabra de Dios? O se lo pregunto de otra manera, ¿solamente a ustedes le llegó la palabra de Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo está preguntando. Cualquier corintio, o nosotros mismos debíamos decir, no, pues claramente que no. De hecho, nosotros no recibimos la palabra de Dios. O sea, a nosotros se nos ha enseñado la palabra, pero nosotros no somos... O alguien de aquí en Moisés, ¿dónde está Elías que recibió la palabra? Habacuc, alguien no están acá, ¿no? No recibieron ustedes la palabra de Dios. Ciertamente se recibieron a través de la enseñanza, pero a ustedes no se les reveló. La pregunta es, ¿será que nosotros nomás tenemos la palabra de Dios?
No, la palabra de Dios ha sido esparcida por todos lados. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo está confrontando. Ni se les ocurra a ustedes hacer su propia escritura. Esto también puede ser a nivel personal. Al hermano Juanito no le gustó, no le gusta esto. No está de acuerdo con esto. Bueno, el apóstol Pablo le preguntaría, hermano Juanito, ¿a ti te llegó la palabra de Dios? ¿Se te fue revelada a ti? ¿Solamente tú tienes la palabra de Dios? La respuesta es no. Cualquier creyente sabe de dónde viene la palabra de Dios. Y sabe que el apóstol Pablo, por lo demás, está hablando con autoridad apostólica. O sea, en otras palabras, podríamos decir que el que está preguntando es alguien que sí ha recibido la palabra de Dios. Y esa debe ser respetada. Sigue preguntando el apóstol Pablo, o sigue diciendo en el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca entonces que lo que escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, ¿realmente ustedes quieren decir, no, que yo soy cristiano? Yo soy cristiano, yo la verdad creo en la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es autoridad. Quizás todos nosotros lo decimos. ¿Pero lo dirá alguien que está en contra de esto? Muy probablemente sí. Pero aquí hay una contradicción inmediatamente. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que el apóstol Pablo está diciéndose cristiano. En otros casos, pensemos que aquí hay una pastora que está escuchando esto. Y esa pastora no está de acuerdo en lo absoluto con lo que estoy diciendo, con lo que está diciendo el apóstol Pablo. No le gusta. El apóstol Pablo le diría, bueno, ¿usted es espiritual o no espiritual? ¿Es bíblica o no es bíblica? Porque si usted es bíblica, debería reconocer que lo que yo estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, son mandamientos de Dios. Y por tanto, usted está mal. Esa es la verdad lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ningún corintio tenía nada que defenderse. ¿Por qué? Porque lo que estaba reafirmando el apóstol Pablo era que su enseñanza era totalmente bíblica y por tanto era inapelable. Y es así, hermanos. Es inapelable el hecho de que la mujer debe callar la congregación porque debe tomar una actitud sumisa, porque no puede enseñar a los hombres, porque es el mismo apóstol Pablo con autoridad apostólica que está diciendo esto no se hace así, sino que ¿qué? Al contrario, el hombre debe gobernar tanto el hogar como la familia, ¿cierto? Y debe gobernar en la iglesia. Y esto por mucho que a mucha gente no le guste, porque esto es así, por mucho que vaya en contra quizás de lo que nosotros intuitivamente queramos, esto es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo deja claro, reconozcan que estos son mandamientos del Señor. Y por tanto, si son mandamientos del Señor, no tenemos nada que hacer. Tenemos que obedecer, guste o no nos guste. Y aquí el apóstol Pablo termina concluyendo. Versículo 38. Más el que ignora, ignore. Aquí la traducción es un poco rara, porque la verdad es que la Reina Valera lo que dice, lo dice de una manera muy confusa. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, hay una persona que, volviendo al ejemplo que habíamos puesto delante, no le gustó Noah. No, es que yo me voy a quedar con esto. Yo te voy a ignorar, apóstol Pablo. No me interesa lo que tú digas. Te voy a ignorar. Bueno, el apóstol Pablo dice, si alguien ignora, en el griego la verdad es que lo que está diciendo es, él será ignorado. Eso es lo que está diciendo. ¿A alguien no le gusta lo que está diciendo, lo que yo estoy diciendo? Bueno, él va a ser ignorado. El punto es que el apóstol Pablo no dice por quién será ignorado. Y aquí es algo que nosotros podríamos interpretar, ¿no? Podría ser ignorado, en primer lugar, por la congregación, por los demás creyentes, entendiendo que esa es una persona antibíblica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está haciéndole caso a las ordenanzas del apóstol Pablo, y por tanto se desestimaría a sí misma al no obedecer al apóstol Pablo y sería ignorada por los demás. Eso podría ser un caso. Pero por otro lado podría ser ignorada por Dios. Y eso sería mucho más terrible, ¿no? Que al ir en contra de lo que Dios mismo ha revelado, Dios la aparte. O como que Dios le quite la mirada, Dios le ignore. Sea como sea, nadie en juicio cabal, ¿no?, podría ignorar las palabras del apóstol Pablo y rebelarse contra esto. Ahora, usted, y yo creo que más de algunos se debe preguntar, ¿y por qué tanta gente? ¿Por qué hay tanta pastora? ¿Por qué hay tanta líder? ¿Por qué hay tanta levantamiento de mujeres? ¿Por qué hay tanta mujer liderando en las iglesias? Por ignorancia bíblica.
¿Por qué estos pasajes no se leen? Porque solamente por leerlo uno se daría cuenta claramente de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recuerdo que ayer vi una noticia. Hombre se casa con su madrastra y arma su propia iglesia. ¿Cuál es el punto? Había un hombre, estaba su papá, tenía una esposa, su papá era pastor, tenía su esposa, el hijo, que también era pastor, entre comillas, se enamoró de su madrastra, se fugaron los dos y hicieron otra iglesia. Esto me lleva a meditar algunas cosas. Al hacer otra iglesia tienen que tener seguidores, ¿no? O ovejas. Hay personas que lo siguieron. Detrás de ello también podemos entender que ellos hicieron algo tremendamente antibíblico. O sea, ¿con qué poco sentido común tú puedes llegar a armar una iglesia bajo tremendo pecado? Y por lo demás me llevó a pensar justamente en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol mismo Pablo dice que había tanto pecado, ¿cierto? En un momento, donde había un hombre que estaba con la mujer de su padre. O sea, en otras palabras, deliberadamente estaban haciendo algo que la Escritura mostraba con una realidad, con una claridad y como directamente al blanco, pero ellos no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque ellos no leen la Escritura. No les interesa la Escritura. Porque se paran aquí en el púlpito a contar lo que Dios ha hecho con ellos. Su testimonio. Para decirle a la gente que son buenos, que el Señor está con ustedes, que el Señor los va a prosperar, que el Señor lo está en sus proyectos, que nada les va a pasar, porque si ustedes están, nadie estará contra ustedes. Puras vanidades. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta de que Dios ordena claramente lo que hace. Y por tanto, a la luz de esto no deberían existir pastoras. Y eso es inapelable. Le guste a quien no le guste, porque para nosotros lo que norma no es lo que le guste o no le gusta a la gente. Lo que norma es la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo lo deja claro así. Versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Para cerrar esto, porque el apóstol Pablo justamente aquí cierra el tema del culto general, él deja claro lo siguiente entonces. Procuren profetizar. O sea, ¿qué es lo que la iglesia debería buscar? Profetizar. ¿Cómo se debe entender la profecía o el profetizar? Bueno, la predicación de la palabra de Dios aplicada al día de hoy. Eso es lo que se debe buscar. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? Procuren que siempre sea la palabra de Dios. Palabra de Dios. Profecía. Hablar en nombre de Dios. La palabra de Dios. Eso hoy día. Eso por un lado. Segundo, él dice, no impidáis hablar en lenguas. Esto lo pone como conclusión. Ya sabemos nosotros que él dice entonces, no eviten hablar en lenguas, pero hay una indicación anterior en el mismo capítulo 14. ¿Cuál es la condición que él dice para que una lengua se pueda dar en un culto público? Que haya un intérprete. Si no hay intérprete, ¿qué dice entonces? Mejor se callan. Entonces él dice, no impidan hablar en lenguas. ¿Cuál es la condición que viene de la mano con eso? No lo impidan siempre y cuando haya intérprete. Si es que no hay intérprete, callen. Ahora, por otro lado, no podemos impedirle a nadie que hable en lenguas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice, mejor hable para sí con Dios. En otras palabras, en su devoción diaria, alguien que habla en lengua, en su intimidad, pero no en el culto público. Eso es importante. El apóstol Pablo lo deja claro ahí, ordenando todo. Y finalmente él dice entonces, hágase todo decentemente y con orden. Por eso, y esto lo hablamos la semana pasada, largo y tendido, el orden en la iglesia es algo que debe existir. Oramos en orden, cantamos en orden, decentemente, nos vestimos con orden, nos relacionamos en orden, ¿cierto? Predicamos en orden. Todo lo hacemos en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dejamos claro entonces que el ordenamiento es algo que Dios manda. Una iglesia debe ser ordenada. Ahora bien, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Yo quiero terminar con esto, pero no quiero dejar en el aire algo, hermanos. Y es que el hecho de que Dios establezca un orden en la relación del hombre y la mujer, poniendo a la mujer como una mujer que debe someterse a su esposo, no significa que la mujer tenga un valor menor.
Hermanos, quizás si nosotros le hacemos, ¿se imaginan esta predicación en una marcha ¿cuándo es la marcha del 12 de no sé cuánto? 12 de marzo esta predicación. O sea, me apedrean, me matan, da lo mismo. ¿Por qué? Porque esto, a la luz de la mujer del mundo hoy día, es una aberración que nosotros pudiéramos decir esto. Que también hay una falta de entendimiento en esto. Hermanos, cuando Dios pone a la mujer en una posición de sumisión hacia el hombre, no significa que la mujer tenga menor valor. Tanto el hombre como la mujer tenemos el mismo valor. ¿Y saben por qué? Porque el valor del humano no radica en su género. El valor del hombre no radica en su género. El valor que nosotros tenemos se fundamenta en que somos imagen de Dios. Y tanto hombre como mujer somos hechos a imagen de Dios. Ahí, no sé, Agustín quizás no se podrá estar de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero los creó varón y hembra. En otras palabras, Dios creó a mujeres y a hombres a la imagen de Él. Y ahí radica nuestro valor. Por eso nosotros no valemos lo mismo que un animal. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos hechos a imagen de Dios. Varón y hembra nos creó. Ahora bien, Dios, nosotros que tenemos el mismo valor, nos hizo de maneras diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Por más que los grupos feministas y un montón de gente del movimiento LGTBQI+, y no sé cuántas siglas más van a sacar, traten de hacer que mujeres se pongan a boxear con hombres, eso es un absurdo. Que mujeres se pongan a nadar contra hombres es un absurdo. Que se pongan a correr contra hombres es un absurdo. Porque somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Y eso a nosotros no nos debe poner a pelear en lo absoluto. Porque Dios nos ha hecho diferentes para complementarnos. Dios nos ha hecho diferentes para complementarnos, no para ponernos a pelear. Las mujeres realmente complementan a los hombres porque tienen un montón de virtudes que nosotros como hombres no tenemos. Eso nos debe llevar a entender, hermanos, que Dios en su propósito, en su sabiduría, nos ha hecho de manera perfecta. Nos ha hecho de manera perfecta. Ahora, varones, ciertamente somos más fuertes. Bueno, alguna excepción, quizá una mujer más fuerte que el hombre, pero en general el hombre es más fuerte que la mujer. Sí, es así. Pero el llamado a nosotros no es a someter a nuestras esposas. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, ellas van a ser igual de herederas que nosotros de la salvación y la comunión eterna con Dios. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Gálatas. Nosotros todos vamos a ir al cielo y vamos a recibir la misma bendición de Dios, la salvación de la misma manera. Hermanos, nosotros somos llamados a amar a nuestras mujeres como Cristo nos amó a nosotros. Las feministas generalmente no entienden y dice la Biblia, no, es que la Biblia es esta palabra misógina, ¿cierto? No, hermano. Dios llama al hombre a amar a las mujeres de tal manera que entreguen su vida por ellas. Eso es lo que dice la Biblia. Amen a sus esposas como yo amé a la iglesia y me entregué a mí mismo por ellas. Hermanos, ¿sabemos cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Poniéndolas en alto, como primera cosa. Por tanto, hermanos, a la luz de la Escritura no es machista. La Escritura establece un orden que es necesario, justo, perfecto, a la luz de la sabiduría de Dios. Por tanto, hermanos, quiero invitarlos como última invitación a tanto hombres como mujeres a entender el porqué y a abrazar el diseño que Dios ha puesto para la iglesia y para su humanidad y para la familia. ¿Por qué? Porque ese orden es perfecto. Amén. Vamos a orar.
Padre bendito, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su sabiduría. Ruego a usted, Dios, que cada uno de nosotros podamos comprender, Señor, realmente su palabra. Y podamos también entenderla y, ¿por qué no, enseñarla en amor? Que podamos nosotros traer también su diseño precioso a nuestros hogares. Que usted ponga al sentir, tanto en varones como en mujeres, Señor, este entendimiento, para que podamos normarnos conforme a su palabra y también encontrar la prosperidad en ello, ¿por qué no? Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, hermanos. Himno número 10. Himno número 10. Bendito, damos gracias a usted. Gloria, honra, reconocimiento y alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en su presencia, rogando también que nos lleve a predicar su evangelio con denuedo, con pasión, con entendimiento. Damos gracias, pidiendo también misericordia por aquellos que oirán su evangelio, para que usted haga esa obra, Señor, de conversión. Gracias le damos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos.